Bien, el objetivo de este webinar es compartir claves que hemos encontrado básicamente de talento humano de alto rendimiento en ventas. A ver, ¿cuál es el desafío acá? Es muchos empresarios, líderes de ventas, dueños de negocio quieren tener los mejores vendedores posibles, lo mejor que se encuentre, el mejor talento posible en sus compañías, pero definitivamente este talento llega y hay unas claves para potenciarlo. Lo que vamos a ver hoy aquí son rápidamente muchos tips prácticos de cómo nosotros podemos tener vendedores superestrellas y entendiendo el concepto de ese vendedor superestrella, el que logra resultados, el que conecta con la compañía, el que aporta al proceso. Vamos a ello. Bueno, ¿para quién fue pensado este espacio? Indudablemente líderes de ventas o personas que se están perfilando en el proceso de liderazgo, responsables de equipos que buscan optimizar resultados, responsables de talento humano y también, a ver, hemos hecho un match muy chévere con personas de talento humano en varias compañías que ven con preocupación y sufren con el proceso de contar con el talento humano en ventas que se necesita, entendiendo que si hay un rol que rota muchísimo en las compañías, es el talento humano de ventas, son los vendedores y por lo mismo ahí hay un desafío. Y en general las pymes en crecimiento. ¿Y por qué hablamos de pymes en crecimiento? A ver, si tú tienes una pyme y tienes tres vendedores y no estás con una perspectiva de crecimiento, pues sencillamente todo está bien, todo está en calma y no te preocupa nada y no estás pensando en cómo le pongo a esto ventas, nuevas personas en ventas. Pero cuando tú estás buscando crecer, ese es tu desafío. Regla de oro del talento comercial, y aquí empezamos con lo que nosotros hemos encontrado como a nivel de principios previo a los 5 claves que ya vamos a desarrollar. Lo primero es simplicidad sobre la complejidad, y es hay que hacerlo sencillo y muchas veces, digamos que lo que hemos encontrado es que en procesos se complejiza mucho la tarea del vendedor, se complejiza mucho su rol, también en especial cuando tiene tareas operativas, tareas de soporte, tareas de servicio al cliente y que debemos analizar. Lo segundo es acción sobre la perfección y aquí dejamos un llamado a ejecutar, ejecutar, ejecutar y pasar a una práctica real y finalmente métrica sobre opinión. A ver, el talento humano y tener superestrellas en ventas no es algo subjetivo. La superestrella es alguien que se soporta en números, que se soporta en datos, que se soporta en un excelente comportamiento comercial y que eso definitivamente genera mucho valor para la compañía. Al final, lo que nosotros decimos es todo lo que no se mide se diluye, todo lo que no se mide se queda sin un proceso de gestión y de mejora. Teniendo ese contexto, vamos a empezar con las claves que hemos encontrado desde aceleración comercial que proporcionan talento humano en ventas de alto rendimiento, ¿sí? Y son claves que no solamente están centradas, a ver, hemos encontrado en varios escenarios y aquí quiero hablar de cómo desde aceleración comercial tanto interactuamos con muchísimos vendedores como interactuamos con muchas empresas. Nos llegan muchos vendedores queriendo ubicarse en compañías y nos llegan muchas empresas pues con las que estamos acompañando en procesos de capacitación y entrenamiento, en estrategia, en sistemas de ventas, en talento humano. Entonces, bueno, la regla número uno, selección y reclutamiento que no falla. A ver, qué, qué, qué es importante con relación a esta clave y a esta regla? Hemos encontrado que el ¿Me talento ayudó humano en a muchas... editar? Alguien tiene... Voy a cerrar algunos micrófonos. Bueno, ¿qué hemos encontrado nosotros? Igual, el que desee, genial, abre el micrófono, nos da sus opiniones. Por ahora ¿qué hemos encontrado nosotros? Que en muchos casos el talento humano en ventas no ha sido algo tan planeado. A ver, muchos vendedores en empresas entró a trabajar en mensajería, entró a trabajar en logística, entró a trabajar en operaciones y por defecto y por alguna circunstancia extraña terminó trabajando en ventas. En este caso vamos a dar algunas pautas claves del proceso de selección y reclutamiento desde lo que hemos venido trabajando. Lo primero es identificar el ADN ganador y el rol en el cual va a estar ese ADN.
¿Qué es importante medir y medimos nosotros en nuestro proceso de reclutamiento comercial? Rasgos, resiliencia ante el rechazo, curiosidad genuina, integridad demostrable y esto al final es un desafío en un proceso de selección. Aquí que es clave la aplicación de pruebas, el análisis profundo y eso versus el rol, es decir, cuál es realmente el rol comercial, que es un proceso desde un proceso muy detallado de perfilamiento que debe hacerse muy bien hecho. No es lo mismo tener un hunter, un farmer, un closer, un setter, un cam, alguien en tienda a tienda, alguien en venta B2C, a tener, digamos que cada rol tiene su dinámica súper específica. ¿Qué se debe hacer en este caso? Un buen perfilamiento del cargo, cuál es ese ideal, cuál es ese candidato ideal que lo puede llenar, pero sobre todo darnos a la tarea de las personas que van llegando, igual, hacer un análisis súper completo. Identificar también competencias, escucha activa, manejo de objeciones, disciplina en CRM, que es uno de los desafíos que ustedes van a encontrar que es crítico. Al final es contrata carácter, entrena habilidades. Hay que contratar gente que tenga un carácter, que tenga una disposición a, porque las habilidades en buena medida se desarrollan. Hay que contratar por actitudes, sí, porque finalmente hay mucha actitud que podemos nosotros desarrollar. Pero súper importante hacer la evaluación profunda y entender a quién vamos a contratar. ¿Qué se deja como empezando a hacer una evaluación en nuestros procesos? Cinco rasgos clave y la calificación objetiva de esas evidencias, y en este caso es rasgos clave que tienen o debieran tener nuestros vendedores, las competencias críticas y evaluar sobre casos prácticos, y lo digo, a ver, muy objetivamente, lo que hemos encontrado en la práctica son muchos vendedores que hay que ayudar bastante, pero que desde la base del proceso se pudo haber ayudado mucho mejor cuando se hizo un proceso de reclutamiento, de selección y que al final del ejercicio, pues un sistema de ventas y los resultados, pues es el resultado individual de cada uno. Y decisiones basadas en evidencia, no en intuición, no en buenas sensaciones. Seguimos encontrando muchos casos donde la gente conectaba con alguien porque le gustaba, porque me sonaba, porque me parecía súper interesante, porque me dice un empresario, lo conecté, porque sentí que había conexión. Pero esa conexión al final del día hay que validarla con mucho más que la intuición. Preguntas clave y hay que hacer una entrevista conductual. A ver, nosotros de hecho lo que ayudamos es muy desde las pruebas, desde pruebas psicotécnicas, desde pruebas de perfilamiento, pero adicional a eso, en ese análisis que hace el empresario, entender muy bien a quién tenemos al frente en función de las ventas. Ventas difíciles que hayan perdido, que cambiarían ahora, y esto es una capacidad de autoanálisis del vendedor. Hay vendedores que dicen, no, yo todas las ventas difíciles las terminé sacando, pero no le encontraba mucha incoherencia a lo que iba apareciendo. Aprendizajes, ¿qué aprendizajes pueden mencionar que generaron mucho valor y cómo pasaban un no lo convertían a un cierre? Estas preguntas complementan muy bien un análisis de, desde la personalidad, pero sobre todo desde la conducta y lo que he mencionado. O sea, no es solamente llegar a las preguntas, sino evaluar muy bien el rasgo, las competencias, la actitud y esto pues en función del rol, ¿sí? Y ahí hay que hilar un poco fino, ¿sí? Y al final dar la oportunidad. Nosotros, de hecho, en este momento estamos teniendo muy buena experiencia con personas que no tenían tanta experiencia en ventas y que entran y empiezan a hacer muy buen desempeño. Prueba práctica y se dejan tres recomendaciones así súper prácticas para que ustedes validen cómo está nuestro talento humano. Un pitch de 2 minutos en video que fundamente un producto o servicio de la compañía. Poner a los vendedores a que se graben en un video selfie, que cojan el celular, que hagan la tarea, ya empieza a ver cuál es la capacidad de decisión y cómo estamos en manejo de no solamente el pitch, sino de romper el miedo. Email de seguimiento, hay que revisar cómo lo estamos haciendo y registro simulado en CRM.
notas, calificación, plan de acción. En este momento el CRM sí o sí es el corazón de cualquier sistema de venta que la quiera sacar del estadio y por eso hay que trabajar en ello. Y finalmente, bueno, la práctica elimina el cuento y quiero hacer acá como un comentario bien particular, y es muchísimas veces el vendedor tiene una gran capacidad de convencer al empresario o al jefe, pero no tanto a los clientes, ¿sí? Y me decía un empresario recientemente, he contratado muy buenos vendedores que se vendían muy bien en la entrevista, pero que ya en la práctica no logré que vendieran, ¿sí? Y por lo mismo es ir mucho más allá de con qué argumentación, qué tan bueno es en la comunicación, cómo se ve en el perfilamiento y tratar de entrar mucho más en temas de qué ha pasado a nivel de su proceso, de su historia, ya lo vamos a ver. La práctica elimina el cuento es validar cómo ha sido su búsqueda de clientes en otras experiencias y qué proceso de una búsqueda multicanal, de dónde sacaría los clientes, de dónde los ha sacado, filtro rápido, experiencia mínima, sector, logros que podamos verificar. Y finalmente, ¿cuál es ¿cuál sería ese pool activo de talentos que la persona o los candidatos deben tener para que el tema funcione? Las ventas, a ver, las ventas al final tienen una presión, lo digo, hemos tenido ya mucha experiencia con gente que se vende muy bien en una entrevista, pero que no tienen la resiliencia para trabajar en ventas o que tienen un perfil muy estable, una necesidad de mucha tranquilidad que cuando ya estamos en la presión, en el estrés y en el reto y el desafío de las ventas, pues nos quedamos cortos. Entonces, hasta ahí tendríamos la primera clave. Me gustaría empezar a tener feedback de ustedes, saber cómo están viendo el tema. Son 5 claves, vamos con la primera. La primera clave así súper importante, selección y reclutamiento del talento. Recuerden, el que quiera puede participar, simplemente abre el micrófono y nos dice cómo están viendo el tema frente a la clave que acabamos de ver. Bueno, para finalizar, bueno, referencias y red flags, qué hacer y cómo hacer pues todo lo que tiene que ver con esa eh, verificación de las referencias, logros concretos en números. Muchísimas veces se ve mucha incoherencia en la entrevista o en los datos que se presentan, coherencia en la historia y fechas, y finalmente que podamos medir esas señales y que sea algo muy medible lo que el candidato nos está poniendo sobre la mesa. ¿Qué se recomienda en ese proceso de, a ver si sigan, alguien abrió el micrófono, súper bienvenidos los aportes. No, pero Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, habla Manuel Arjona. Hola Manuel, un gusto, ¿cómo estás? En esa parte veo un tip muy interesante, no solo en la selección de los vendedores, sino en la selección del personal, que se me hace muy interesante que no lo he hecho, y es de verdad pedirle un videito, cómo lo hace, cómo se expresa. Eso a uno le da una gran capacidad de decisión versus a ese personaje, y más ahora si no puede hacer entrevista, es una herramienta bien interesante que personalmente no la había usado y la veo muy apropiada, muy útil para hacer selección tanto de vendedores como de personal. Gracias, Alexis. Gracias a ti, Manuel, por ese feedback y definitivamente ayuda en ventas muchísimo porque se evalúan muchos elementos a partir de ellos. Se evalúa habilidades de comunicación, se evalúa cómo están en materia de el manejo al miedo, literalmente, a la timidez, y vale la pena hacerlo. A ver, una última recomendación al contratar a una empresa de reclutamiento o al llevar con externos el tema de reclutamiento, tener unos tiempos previstos por etapa, en cuánto tiempo los primeros currículums, las primeras hojas de vida, en cuánto tiempo se está haciendo entrevista, en cuánto tiempo tenemos ese proceso de filtro, cuánto tiempo tendríamos incluso para una terna y finalmente cómo
cómo desde el proceso de reclutamiento que se haga, pues se asegura una estrategia de reclutamiento, ¿sí? Y aquí lo digo, a ver, el proceso de reclutamiento en una empresa es definitivamente en ventas un desafío importante en muchos casos la empresa de talento humano que nos ha solucionado los demás roles administrativo, operativo, gerencial, no la tiene tan fácil en el tema comercial. Lo digo, el año pasado tuvimos 18 empresas que trabajaron con aceleración comercial y por lo menos 12 necesitaban vendedores y el proceso de reclutamiento no fue sencillo, por eso empezamos nosotros desde ese momento apoyar en el proceso de reclutamiento comercial. Segunda clave, y voy rápidamente, el onboarding acelerado. Y aquí a ver, hay una filosofía y es contrata lento, despide rápido. Si tú ves que un vendedor no funciona, tu desafío debe ser que te des cuenta tremendamente rápido. En especial, incluso de acuerdo al contrato, si es un contrato a término indefinido, pues ideal que tú en 2 meses te des cuenta, en menos de 2 meses te des cuenta que la persona no tiene el perfil. Ali, dale, bienvenido a tu feedback. Sí, mientras lo que tú mencionas para tener en cuenta, por ejemplo, para el tema de la contratación, ya que lo mencionas, muchas veces el proceso de recursos humanos, bueno, no sé, en los ítems que siempre ponen, y es mi parecer de que las empresas tienen en cuenta el momento de contratar un comercial, mucho más que las habilidades o el método que tengan, es la experiencia en el área. ¿Qué tan relevante es, digamos, por ejemplo, si yo vendo carros y voy a vender carros, si tiene que ser similar o si puedo cambiar de sector o de producto o servicio fácilmente a vender tecnología, a vender servicios de salud, a vender servicios financieros, como que pesa a veces más simplemente el conocimiento como del sector que las metodologías que tenga en ventas, o sea, qué tanto porcentaje es una cosa y qué tanto porcentaje es otra cosa. A ver, genial, genial, excelente pregunta. ¿Qué hemos encontrado nosotros? Que en muchos casos se han vinculado vendedores que llegaron con una ilusión, a ver, llegaron con una promesa gigante porque vienen de la categoría y el empresario se emociona y dice, uff, qué nota la vamos a sacar. Y claro, conoce personas de la industria, tiene conocimiento de producto, pero en muchísimos casos tiene, entre comillas, como unas malas prácticas, mañas, cosas de ese estilo que limitan. Eso definitivamente hay que tenerlo en cuenta y de hecho ahorita nos ha pasado algo muy particular y es que nos están pidiendo sí personas que tengan una cercanía en el perfil, pero que ojalá no vengan como tal de la misma categoría. Y está pasando en buena medida porque se está entendiendo que el no venir de la misma categoría pues da una visual como externa clave. Lo otro que también a veces, a ver, hemos visto empresarios, recientemente hablaba con alguien con quien vamos a trabajar un proceso de talento humano estrictamente, y me decían, Alexis, yo lo que hago es, meto un vendedor de la categoría que conozca a mucha gente, en 2 meses hago que presión cierre algunos negocios y antes de que finalice el periodo, pues finalizo con ellos. Pero digamos que no es negocio para la empresa, pues porque al final hay una curva, hay un esfuerzo, hay un trabajo y tampoco es tanto negocio para el vendedor, porque al final son vendedores que ni siquiera aprenden a vender, sino que tratan de sacarle provecho a su mercado natural, a lo que tienen cerca y ya. Entonces, ¿qué se recomienda en este caso? Pues evaluar estratégicamente. ¿Vale la pena traer a alguien de fuera de la categoría? ¿Qué tan complejo sería? ¿Qué tan técnica es la venta? Y si tomamos esa decisión, pues tener previsto pues que hay una curva de aprendizaje de producto y de lo técnico clave. Lo otro es que el saber vender, y como lo manejamos en aceleración comercial, es en general algo estándar. Es decir, nosotros nos esforzamos porque la gente no aprenda a vender un producto o una categoría, sino que tenga una lógica de ventas que les ayude a evolucionar. Entonces, alguien que sepa vender, que maneje herramientas, pues va a tener muy, muy rápido la probabilidad de estar logrando resultados. Ali, genial ese aporte, esa pregunta y definitivamente hay que tener en cuenta ese aspecto para tomar esa decisión. Vamos con la segunda clave y es el onboarding. Entonces aquí vamos a ver unos tips de ese onboarding. A ver, ¿qué se recomienda? Pre-boarding completo, es decir, antes de contratar a alguien, ten claro qué va a hacer esa persona. Acceso a guías, CRM configurado,
porque hay un elemento crítico y es que si tú contratas a alguien y estás pensando a comprar, en conseguir el computador que se necesita en el celular, en las cuentas, en las claves y se toma 2, 3 días, la persona llega y empieza a tener una mala experiencia. Y si es un vendedor de alto rendimiento, pues no es lo mejor para él, no es una buena experiencia, pero sobre todo empiezas a perder tiempo y oportunidad de avanzar rápido. A ver, el buddy experimentado asignado es como ese plan canguro que normalmente se hace y es alguien experimentado que puede hacer un acompañamiento cercano para que, paralelo a la capacitación, al entrenamiento, el vendedor no quede solo. En muchos casos, pues cuando estamos vendiendo vendedores, consolidando equipos o dinámicas, pues tenemos que hacer un esfuerzo desde la dirección, pero es importante tenerlo en cuenta. Y finalmente, por lo menos 4 roleplays claves completados. El pitch de venta básico, el roleplay de descubrimiento, que es súper importante, manejo de objeciones y cierre. Con eso, logramos tener una buena primera semana. O sea, si nos damos cuenta, estamos diciendo en la primera semana, cuando vamos a meter el vendedor, ¿qué debemos haber previsto? Segundo elemento, bueno, checklist de adopción de CRM y aquí nosotros insistimos con el tema del CRM porque, a ver, pasa que alguien vincula a un vendedor, no tenía CRM y uno le pregunta, ¿cómo le ha ido al vendedor? Y me dice, pues bien, yo veo que llama, hace algunas llamadas, me ha dicho que tiene muy buenos negocios en gestión, me decía una empresaria hace como un mes que teníamos reunión, que tenía vendedores que había contratado hacía como 2, 3 meses y esa era su percepción. Entonces, aquí el CRM es que entendamos bien qué tiene sobre la mesa, cuál es el pipeline, eh, que se le pueda hacer una capacitación muy rápida de lo que debe estar diligenciando y que incluso lo que podamos automatizar esté automatizado. Hablamos de las métricas de rampa y es las métricas que se deben cumplir en ese primer proceso de los primeros 45 días. ¿Qué debe haber pasado? ¿Cómo están los leads, los contactos, las oportunidades, las reuniones de descubrimiento? Y algo importante es el tiempo récord del primer cierre, y eso hay que medirlo, hay que tenerlo en el radar, ¿sí? Lo que no medimos no mejora. Insisto, a ver, yo en algún momento cometí el error de contratar a un vendedor. A ver, ¿cuál fue mi lógica en ese momento? Yo estoy hablando de hace unos 10 años en inmobiliaria. Vinculo a alguien y este alguien en los 2 primeros meses no tuvo resultados y yo me di explicaciones, pues en la ausencia de mucha información, me empiezo a decir, no, pues es que no tenía el conocimiento, está en un proceso. En los 4 primeros meses estaba cerca su primer cierre y yo ya empiezo a pensar, lo despido, pero si lo despido, pierdo los cierres que puede estar cerrando. Lo despedí como a los 7 meses y fue definitivamente pérdida casi total. O sea, hizo como un cierre, cosa que hoy en día no puede pasar. O sea, hemos tenido una experiencia, no veo aquí la empresaria, no se pudo conectar. Hay una empresa con la que venimos trabajando. Ingresamos un vendedor en junio, 1 de junio, y solamente en junio cerró 8 clientes nuevos, en julio cerró 10 clientes nuevos, y es básicamente el resultado de tener el tema claro y organizado. Entonces, ese onboarding es importante y pensando en cómo asegurar esa superestrella, hay que darle forma ágilmente a ese proceso de onboarding. Tercero, capacitación y entrenamiento continuo. No, a ver, así como, y el ejemplo es, así como los equipos de fútbol, baloncesto, de todos los deportes tienen que estar entrenando todos los días, así sean campeones hoy, esta semana, la otra semana, están en capacitación y en entrenamiento, así debemos ver el proceso continuo de capacitación con nuestro equipo de ventas. Quiero mencionar aquí nuestro modelo pedagógico en aceleración comercial. La aceleración comercial es una escuela de ventas. ¿Nosotros qué hacemos? Capacitar vendedores de diferentes categorías en diferentes procesos y a ver, tenemos en este momento una metodología a la que llegamos y es una metodología que definitivamente nos ha funcionado. Entonces llegamos a un proceso de formación donde partimos de un momento de conciencia. A ver, el vendedor debe entender por qué es importante el descubrimiento, el manejo de objeciones, el cierre y el modelo, la estrategia, la cadencia y los diferentes elementos de.
Pasamos a una base conceptual y hay conceptos y hay metodologías súper validadas. Hay algo muy bonito en lo que nosotros hacemos. Como lo hacemos y es que tenemos metodologías de todos los sabores, colores, desde metodologías como Spin Selling, Insight Selling, venta de valor, hasta metodologías que hemos venido construyendo con elementos muy específicos y que hemos validado y que funcionan muy bien. La guía práctica y es el paso a paso de cómo lo vamos a aplicar. Hay que entrenar antes de salir al campo y esto es clínica, esto es, simulemos que esto es el role play. Finalmente, la práctica con clientes reales, y este es, ayer que hacíamos un ejercicio con una vendedora a la que estoy acompañando ahorita, Eva, ajustemos así el guión, y me escribió a las 2 horas, Alexis, genial, funcionó, ya tengo una reunión agendada mañana, o sea, esto es de ajustar ágilmente. El feedback estructurado y es, ven, tráeme lo que está pasando y analizamos qué está pasando, cómo lo estamos viendo y finalmente que se nos vuelva un hábito. Si no se vuelve un hábito, no hay nada. Partiendo del por qué, obviamente, y para nosotros es importante que haya un círculo de oro, el por qué, el cómo, luego el qué, lo trabajamos. Y finalmente, a ver, hay una teoría y dice, si lo que no se refuerza se olvida y en muchas capacitaciones lo llevo porque es un estadístico tenaz y es que tú olvidas en como el 70% en los primeros 30 días si no haces algo con esto. Entonces es ver como la tarea de que la capacitación no es algo que se debe quedar en conocimiento, sino que debe bajar a la venta y debe generar cierres. Hemos encontrado, y lo digo ahí como un dato particular, muchas de las empresas que nos han contratado a nosotros, por lo menos un 50% había pagado capacitación en ventas que sí había dejado conocimiento, pero no resultados. Entonces, nuestra lógica y nuestro esfuerzo ha sido, llevemos el conocimiento a los cierres, a que se vuelva resultados. Se habla del mapa de habilidades en la guía de capacitación y es 4 habilidades por 4 canales. Prospectar, descubrir, proponer, cerrar. Ese proponer también lo llamamos presentar. Y canales, llamadas, email, WhatsApp, video. Y esto implica que hoy en día tenemos que ser vendedores multicanal, multimedia, y tenemos que sí o sí por lo menos esos 4 elementos súper básicos, tenerlos controlados. Entrenar lo que realmente haces cada día. No es entrenar algo que no aplica. Y súper importante, pues, que la capacitación y el entrenamiento esté súper orientado al modelo de ventas. Me escribí ahorita Maritza en el grupo, en el chat. Tengo vendedores tienda a tienda, no corporativos. Genial. Nosotros lo que hacemos en este caso, digamos que tenemos un programa específicamente para vendedores tienda a tienda, que es una venta súper específica, que es una venta que tiene unos elementos muy particulares. Tenemos un programa diferente para vendedores B2C, para el tema corporativo. Tenemos, porque no es tan sencillo como que la venta es algo estándar y que todos vendemos igual. O sea, eso definitivamente es falso. Y técnicamente para cada empresa se puede crear una metodología, un playbook, una serie de herramientas súper específicas. Bueno, rutina quincenal de entrenamiento. Y miren, esto es interesante. Lo que se propone es clínica de objeciones y es estar evaluando quincenalmente cuáles son las objeciones más frecuentes y cómo las estamos manejando. Analizar grabaciones reales, y aquí es súper importante cuando tenemos la posibilidad de hecho, nosotros lo que hacemos es incorporar a las personas que estamos entrenando en alguna plataforma de OCP o alguna herramienta así para tener material de apoyo y es ese feedback y simulacro con rúbrica y es muy esa práctica muy modo clínica, pero con unos criterios súper definidos. Esa rúbrica roleplay, bueno, elementos clave, la estructura del diálogo y es cómo hablamos, qué hacemos, qué decimos. De hecho, hay algo clave que toca trabajar duro en los vendedores y es la intencionalidad de lo que se dice, que no se sienta un call center o alguien hablando robotizadamente, sino que es la autenticidad del vendedor lo que hace la magia. La capacidad de hacer preguntas de descubrimiento y qué pasa con el cierre y cómo tenemos esa agresividad que en muchos casos hace parte de lo que hay que cuidar. Bien, el calendario de aprendizaje al final nos lleva a
Hay unas cosas que se deben trabajar quincenalmente, habilidades específicas, muy lo práctico, lo del día a día. Hay otras que se pueden trabajar muy bien en lo mensual y es las tendencias, casos de clientes, lo que está surgiendo como muy específico, pero que nos implica un trabajo clave, que es más bien como que se puede trabajar muy bien mensual y trimestralmente, sí, nuevos productos y qué pasa con la competencia. Al final, el tema de capacitación y entrenamiento es un tema que no se debiera soltar, que genera valor y que bien hecho, pues se convierten en ventas. Hasta ahí, si alguien tiene algún comentario, súper bienvenido. Recuerden que es simplemente abrir el micrófono y vamos con la clave 4 de 5. Proceso comercial y CRM que multiplica. Y aquí venimos con algo súper interesante y es, hemos encontrado un problema en empresas y seguramente ustedes se van a identificar en algún momento con que los vendedores nos dicen es que no tengo tiempo. No, no, ven, pero ¿por qué no estás prospectando? Y la respuesta en muchos casos es no tengo tiempo. Ese no tengo tiempo, podemos nosotros, a ver, debemos reconocerlo y debemos acercarnos y debemos entender qué pasa. Y hay que medir porque hay, sí, en ocasiones cosas que trabajar desde la empresa, a veces hay cosas que trabajar en el vendedor. Miremos qué se recomienda en este caso para que contemos con ese vendedor superestrella. Entonces, un mapa claro del proceso comercial, prospección, cualificación, cierre, postventa, y esto al final eh, nos debe servir muy para llevar el día a día, sí, pero ojo, se construye muy de acuerdo a la medida y a la ADN y a la estrategia de la compañía. Es decir, cada empresa va a prospectar de una forma súper diferente, ahí hay que pensar unas campañas, unos planes tácticos, la cadencia, perfilamiento, y hay mucho que analizar, pero un buen plan de prospección sí o sí tiene que aterrizarnos citas que nos dan temas de calificación, nos dan temas de cierre y al final postventa. Ojo, en un caso como el que nos menciona en el chat de un tema tienda a tienda, pues partimos seguramente ya de alguien que entra a un establecimiento y la venta parte ya de un tema de relacionamiento hacia con otro perfil, no tanto la prospección, pero sí hay que hacer un descubrimiento, sí hay que hacer un relacionamiento, una presentación persuasiva y al final un cierre ágil. ¿Qué es clave el proceso? Que nos permita tener criterio de cómo está la dinámica de ventas. El BANT adaptado y es esos criterios de qué es un cliente que nos sirve o qué es un cliente que debemos descartar, si tiene la necesidad, si tiene el presupuesto, si tiene la autoridad, si en el tiempo de tomar una decisión y finalmente cómo esto lo aterrizamos a un CRM que nos deje una visual de qué está pasando con el vendedor. Un buen vendedor valora su CRM, lo adhiere, lo quiere, lo sigue, lo explota y es nuestra responsabilidad desde el liderazgo de nuestras empresas hacer que pase. O sea, debemos enamorarlos y esto es un tema de rituales, de trabajo, de motivación, de varios elementos que aparecen dentro de esa dinámica. Calendario de aprendizaje, bueno, email, bueno, el calendario de aprendizaje nos lleva justamente a aterrizar cómo nosotros vamos a aprovechar ese proceso en una dinámica de relacionamiento que nos genere muchísimo valor. Segundo, ay, perdón, segundo envío. Me han escrito varias personas pidiéndome el link, me dicen que no les llegó. Solamente envío uno y continúo. ¿Qué tenemos en este caso? Bueno, email post de la reunión, la estructura, a ver, esto es para aterrizarlo en un proceso que esté estandarizado. ¿Qué vamos a decir en ese correo post reunión? Que no tengas tú que poner al vendedor cada vez que termina una reunión a pensar en que tengamos unos guiones, ojo, unos guiones más hacia la orientación y la estructura que hacia el robotizar las comunicaciones, preguntas claves, y finalmente, que tengamos también una estructura de manejo de objeciones. Sí, hay que entender muy bien nuestro cliente, nuestras objeciones y capacitar en el tema y tenerlo sistematizado, tenerlo muy estandarizado y que esto nos ayude. Autori- automa-
automatizaciones mínimas en el CRM. ¿Qué pasa después de una reunión? Que se envía las alertas, la generación de tareas, de planes de llamadas, reuniones, eso se tiene que ver. Es decir, yo tengo que llegar a una reunión y ver de lejos la secuencia post-demo si doy un demo, y al final lo que debe hacer el CRM es generar una cultura donde le quitemos mucho trabajo administrativo al vendedor para que se centre en el tiempo activo de ventas. Tiempo activo de ventas, llámese hablar con clientes, reunirme con clientes, investigar clientes, estar presentándole a clientes y estar generando resultados. ¿Qué se recomienda además en esta clave de proceso y CRM? Que haya sí o sí un tablero de control, números, datos, información que deje ver cómo está el equipo y cómo está el vendedor. Actividad, conversión, velocidad, métricas claves, y hay que tenerla. Ojalá si hay un equipo que se pueda ver y se pueda incluso llegar a comparar vendedor a vendedor. La edad de oportunidades, aquí hay como tres indicadores que nos ha generado mucho valor en las compañías en las que ayudamos, y es las oportunidades o los tratos o las cotizaciones que se están quedando ahí sin seguimiento, lo que no tiene seguimiento en el CRM a nivel de oportunidades y lo que no tiene seguimiento en el CRM a nivel de prospecto calificado sin oportunidad. Chévere que podamos ver en ese tablero de control en tiempo real el cumplimiento de la cuota. Y el cumplimiento de la cuota debe ser un driver que nos mueva y que al final, al final en un buen sistema comercial no pueden haber sorpresas de no logramos la meta, porque uno va casi que a diario viendo en un CRM, fácilmente vamos ayer una empresaria que es cliente nuestra, me enviaba un 84%, Alexis, está súper duro, el agosto vamos en un 84%, es el día a día de el seguimiento a los vendedores superestrella. Y para finalizar, la clave quinta, bueno, no sé si hasta ahí alguien nos quiera dar un feedback, súper bienvenidos, nos cuentan, incluso la invitación es que estemos haciendo un análisis, cómo lo estamos haciendo en nuestras empresas, y pues que en la medida que podamos construir acá en Caliente, genial. La clave quinta a mí me encanta porque es, a ver, son coaching, cultura y compensación. Yo no pienso que son tres elementos sueltísimos, pero tienen muchísimo que ver. ¿Qué hemos encontrado nosotros? Muy buenos vendedores con unos miedos y unos temores gigantes aquí detrás, pesándoles en la nuca. Que nos daba miedo visitar empresas, que nos daba miedo llamar, que nos daba... Y hay algo muy particular, y es que nos da miedo decir que tenemos miedo. Es decir, yo vendedor, llevo 3 años en la compañía, llega aceleración comercial, y no es tan fácil que nos digan, ven Alexis, es que la verdad es que me da miedo, pero lo bonito es que ha pasado. Hemos tenido el vendedor que después de llevar años en una empresa nos dice, sí, la verdad, dentro de lo que más me ayudaste vos en aceleración comercial fue que le tenía pánico a reunirme con los gerentes y ya lo puedo hacer. Le tenía pánico a llegar en frío, ya lo puedo hacer, pero eso ha sido de mucho trabajo. Miremos qué sugerimos nosotros para propiciar ese espacio de coaching que te deje vendedores superestrella. Bueno, la revisión de negocios del equipo, 3 oportunidades atascadas, análisis de causa raíz, de dónde está el problema. Y este es el seguimiento muy hacia cómo te ayudo a cerrar más. De hecho, yo les recomiendo todas las reuniones comerciales, empezar con algo positivo, ya vamos a ver, pero pasar a preguntarle a la gente, en cómo te podemos ayudar desde la compañía que cierres más. ¿Sí? Reconocimiento que importa. A ver, aquí hay algo muy importante, y es, muchos vendedores se sienten que no se les reconoce lo que les cuesta, porque, a ver, el trabajo en ventas no es fácil. De hecho, tiene una carga emocional muy dura, hay muchísima frustración, hay mucho esfuerzo que no llega a su conclusión. Y hay que entender cuándo hay esos logros para destacarlos, para reconocerlos. Entonces, el reconocimiento, que sea público, que sea específico, destacar comportamiento exacto más impacto. Hoy queremos agradecer a María porque logró cerrar tal cuenta, y que se sienta que ese reconocimiento hace eco con un esfuerzo que se está haciendo. Algo importante, el ritual de la victoria de la semana. ¿Alguien nos quiere aportar algo? Escucho un micrófono abierto, genial.
Listo, el ritual de la semana y es empezar cada reunión con esa victoria de, ven, ¿qué logramos esta semana? Y de una vez le sube el nivel y le pone una energía positiva a las reuniones. Pares, reconocido pares, a ver, un sistema que ayude a premiar y a incentivar la colaboración y que se reconozca la colaboración. A veces incluso porque hay muchos vendedores que tienen muchos años en la empresa, que son los que saben muchísimo lo técnico, llegan vendedores nuevos que son, de pronto tienen muy buenas habilidades en ventas, pero necesitamos el apoyo entonces que eso se reconozca. Bueno, reforzar el conocimiento, no solo el resultado, reforzar el conocimiento, el comportamiento, no solo el resultado, y a ver, en muchas empresas se centra solo en el resultado, todo el análisis, y ahí estamos perdiendo. Hay que centrarnos en el comportamiento, en el esfuerzo, y hay que, sin lugar a dudas, monitorear la calidad de lo que se está haciendo. Variable simple más aceleradores, y aquí estamos hablando ya de lo que tiene que ver como con la compensación y la motivación. Aquí estábamos hablando muy desde el coaching. ¿Qué se recomienda? Un sistema de compensación variable fácil de explicar y calcular, que hayan unos aceleradores por superar cuota, y sí o sí hay que tener una motivación porque, empezando, que no tenga techo el sistema de comisión y que el superar la cuota pues genere un beneficio importante. Y tener, bueno, el SPIFF, el SPIF que llaman, es el plan de incentivos de motivación. Aquí hay que, digamos que funciona de todo, funciona desde que las boletas para ir al cine, que algo para un restaurante, hasta viajes. Hay que entender es que, y sobre todo cuidar que lo que se dé corresponda con el esfuerzo, corresponda con un sistema muy de mérito. Errores comunes, demasiadas métricas, entonces sistemas complejos, muchos cambios frecuentes, e incluso los cambios frecuentes hacen que a veces los vendedores no tienen claro por qué es que les van a dar un premio, si hay premio o no, y topes artificiales que no se necesitan. A ver, al final, si un vendedor vende más, pues yo voy a ganar más. La recomendación es no ponerle un tope, un techo a los sistemas de compensación. ¿Qué para finalizar? Identificar comisión versus bonificación versus incentivos e irnos muchísimo al salario emocional. Si alguien se motiva con trabajar desde la casa y puede ser funcional, en algún momento yo tuve una experiencia y fue el que sobrecumple le vaya muy bien, tiene home office, el que le vaya regular va 2 veces o 3 veces por semana a la oficina, el que le vaya mal va todos los días a la oficina. Y la presión que siente alguien cuando vive en un Madrid, en un barrio o en un pueblo cercano por cumplir es altísima y la da toda y hay una probabilidad de éxito. Esas han sido nuestras 5 claves. A ver, para finalizar, bueno, cuando conviertes la venta en sistema, talento correcto, entrenamiento y capacitación y métricas adecuadas con el coaching que se necesita y la cultura, dejamos de perseguir la cuota y empezamos a fabricar vendedores superestrella. Aquí la invitación es, veamos esto como algo súper estratégico para la compañía y saquémosle el provecho. Quisiera ahora sí tener un feedback súper ágil de un par de personas, cómo ven el tema, con cuáles de esas 5 claves se identifican más, y quiero robar 5 minutos máximo para contar qué hacemos en aceleración comercial. Entonces, ¿quién nos quiere dar un feedback de eh, cómo ven esos 5 elementos en sus compañías? ¿Dónde ven más oportunidad de mejora? Buenas Alex, tardes. ah, Bueno, veo a Maritza, a Diana, a Claudia. iPhone, Claudia. Claudia, sigue. Sí. Hola, Alexis, buenas tardes. No, muchas Hola, gracias Claudia. por esta invitación tan agradable. Óyeme, sí, yo realmente muy contenta con todo tu proceso que hemos logrado implementar en Electroalianza, con muchas todavía dudas, inquietudes, pero pues más que nacen por parte mía desde la gerencia, que más por el mismo proceso, pero muy contenta. Sí, yo recomendaría mucho el tema del CRM. Creo que o escuchándote ahorita veo que es vital tenerlo, y en todos los vendedores, no como está pasando en mi empresa, que solo uno creo que lo está manejando. Me parece, ahorita escuchándote y lo poco que yo he visto, es que el CRM es una herramienta invaluable en estos procesos. Entonces, que muy contenta, me despejaste
unas dudas que tenía con relación a este tema y bueno, ahí seguiremos escuchándote. Claudia, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por darnos la oportunidad de ayudar en Electroalianza. Te cuento que ha sido una experiencia súper maravillosa. No sabía que estabas conectada, pero he hablado de un par de situaciones, por ejemplo, el resultado que estamos teniendo con el vendedor nuevo, que entró el 1 de junio, julio bien, o sea, pensar en que tenemos 20 clientes nuevos gracias a ese proceso, créeme, para mí es una satisfacción y tenemos desafíos todos los que nos queramos imaginar, pero créeme que desde Aceleración Comercial estamos haciendo lo que vemos que es fundamental para que crezcamos. Esperamos que Electroalianza siga creciendo y realmente, Claudia, súper agradecido contigo por darnos la oportunidad de hacer equipo. ¿Quién más? Muchas Gracias, gracias. Claudia. Encantada yo, gracias. Chao. Gracias, Claudia. ¿Quién más nos quiere dar su feedback en relación a estas claves para tener vendedores superestrella? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, mira, hablas con Alfredo Leguizamón, yo soy gerente de Messenger 360, somos una empresa de mensajería. Ok, Bueno, un gusto. quiero agradecerte muchísimo por el espacio, por este aporte tan bonito que nosotros como empresarios sabemos abrir nuestras puertas y nuestros, digámoslo así, secretos o información a otros empresarios, pues no es tan fácil y lo entiendo y lo recibo con mucho aprecio, así que muchísimas gracias. Te cuento que hoy me ha tocado mucho. Contratamos recientemente una vendedora directamente por nuestra compañía y vengo en un proceso con ella en el que le estoy tratando de, y digo tratando porque es que esto es de un proceso largo, enseñarle, decirle, mira, no digas esto, haz esto, saluda así, despídete así, redacta así, no escribas esto. Esto tiene una ciencia, o sea, un asesor comercial no es simplemente coger y hacer, tiene muchísima preparación. Y nosotros como empresarios que ya tenemos cierta destreza, porque estamos metidos y sumergidos aquí en el cuento, pues creo que tenemos una obligación y esa obligación es hacer acompañamiento frecuente a ese asesor comercial, porque así como lo motivamos, pues también le reforzamos la información para que pueda cumplir sus metas. Es algo que creo que sería también muy valioso tener en cuenta dentro de estos procesos y como tú lo llamas aceleración comercial, creo que es fundamental. Si yo como el líder me paro frente a ellos y los motivo, les digo, venga, hagamos estas correcciones o déjeme, yo lo hago, yo aprendo y ellos aprenden también. Entonces me parece muy bonito todo lo que nos acabas de enseñar. Tengo solo una dificultad y quisiera pedirte un consejo, si es posible. Claro Nosotros que sí. vendemos personal, ¿cierto? Es decir, por cada persona que yo venda, pues yo gano. Y ahí tengo como un enredo. No sé cómo crear ese factor motivante, ese pago, cómo se lo hago a esa persona, esa comisión, cómo la hago para que esa persona se motive a vender ese y muchos más y con el tiempo. Un ejemplo, yo voy a decir una cifra así porque sí. Me vendió una persona, le doy 100.000 pesos. Listo, si esa persona duró 2 meses, entonces le doy 50 y al tercer mes le doy 20.000 pesos más. Chévere, entonces la persona va a decir, no, entonces no solamente gané la primera vez, sino 2 veces más. O tengo que darle los 150 de una sola, o le doy un pedacito menos, o le doy más. No sé, ¿existe alguna fórmula que me puedes aconsejar respecto a qué manejo le podría yo dar a ese tema del pago en específico de la comisión por venta? Yo lo que más recomiendo en un caso como ese, y gracias por ese feedback, es evaluar realmente cuál es el alcance de la persona y cuál es el mérito. A ver, si yo hago algo y ya dejo de hacer y ya me desconecto y no tengo influencia y no tengo injerencia, pues de alguna forma no sería tan, a ver, podría dar una gran comisión al principio, incluso motiva, pero si la persona va a estar conectada con y puede asegurar que el tema puede ayudar en algo para que el tema siga dándose, pues podría como diferirse esa comisión. Igual lo que yo te digo es, sería chévere analizar el caso un poco más en detalle, si algo nos dices, nosotros hacemos un diagnóstico inicial chévere, donde podemos analizar los desafíos. Somos muy dadores en conocimiento, nos encanta ayudar y la invitación finalmente es reunámonos, botémosle corriente, miramos qué te podemos como en esa reunión dar como concepto y si hay algo adicional donde podamos ayudar, pues súper bienvenido. Pero súper gracias por ese feedback y bien, quedamos atentos para que podamos conversar.
Vi que Maritza tenía levantada la mano, no sé si aún esté, no la veo. Bien, mientras que vemos si ella está de nuevo, ahí estamos viendo la pantalla, quiero robar 3 minutos para explicar rápidamente qué hacemos en aceleración comercial y dejar al final una invitación. También les cuento que vamos a enviar un correo electrónico con un link de una encuesta. Alejandro, si lo tienes de una vez, lo puedes poner en el chat para que nos den un feedback súper rápido de este webinar. A ver, aceleración comercial. ¿Qué hacemos en aceleración comercial y cuál es nuestra lógica? Nosotros creemos que cada empresa tiene un potencial de ventas único que debe convertirse en ventaja competitiva. A ver, ¿qué nos mueve a nosotros llegar a las empresas a sacar el máximo potencial en ventas? ¿Qué tenemos para ello? Un ecosistema de servicios que voy a detallar rápidamente, pero lo importante de cómo es que personalizamos, partimos de realmente la estrategia que se pueda crear y le damos forma a. ¿Y qué entregamos? Capacitación y entrenamiento personalizado, consultoría, acompañamiento en temas de talento humano y ahora estamos lanzando nuestra comunidad, Aceleración Comercial Community. Miremoslo rápidamente. Ayudamos a empresas que tienen esfuerzos sin resultados, que están sin una dinámica estandarizada de venta. Cada uno vende de una forma muy particular, que tienen una batalla constante por precios, nuevos competidores, y el tema de ventas implica un gran esfuerzo para levantarse, y finalmente que tenemos unas necesidades en materia de formación, de capacitación y entrenamiento, donde hay una oportunidad de mejora. ¿Qué obtienen las empresas con las que trabajamos? Un sistema que escala a ver, yo soy ingeniero industrial, tenemos a Alejandro que es ingeniero industrial, uno de nuestros objetivos es llegar a construir un sistema de ventas, un proceso y una dinámica. Le botamos también muchísima estrategia y complementamos con capacitación y entrenamiento para tener un proceso claro, medible y repetible. Ventas con confianza, y es que cambiamos la percepción y el concepto de ventas dentro del equipo, les traemos habilidades y, ojo, ayudamos a la empresa a tener una dirección con datos. Estas son nuestras líneas de trabajo. Academy, que es convertir habilidades en hábitos desde capacitación y entrenamiento. ¿Sí? Es crear escuelas de ventas personalizadas, entender la empresa, entender el negocio para ayudar a vender de una forma personalizada. Consulting, que es consultoría en estrategia y en sistema de ventas. Buscamos dar un proceso y una estrategia clara de ventas que ayude. Por lo mismo, dejamos un documento estratégico, un plan de prospección, dashboards, y le damos cadencia al proceso de ventas. Y tenemos Talent, que es talento humano, comercial en tiempo récord, entendiendo toda la complejidad que hay, y Community, que es una comunidad de vendedores donde la filosofía es crecer juntos. ¿Cómo trabajamos? Hacemos un diagnóstico ejecutivo, aterrizamos un plan, desarrollamos, implementamos el proceso y finalmente estamos en un acompañamiento de mejora continua. Y la invitación es que hagamos un diagnóstico sin costo donde miremos realmente cuál es el desafío que tenemos, cuál es el score de madurez comercial, el plan de acción que podemos tener y una ruta de aceleración comercial personalizada para su negocio. ¿Cuál es nuestra filosofía? Las empresas que sobreviven y crecen no son las que mejor producen, no son las que mejor producto o servicio tienen, son las que mejor venden. Y nuestro compromiso es dar las mejores herramientas de ventas a las compañías con las que estamos trabajando. Cuéntanos específicamente cuál es el desafío que tengan y trabajaremos sobre ello. Bueno, quiero finalizar este webinar dando las gracias, infinitas gracias a este gran equipo de empresarios, líderes de ventas, vendedores que nos han acompañado. Ah, tenemos aún un par de minutos. Si alguien quiere darnos un feedback, súper bienvenido. Y es simplemente abrir el micrófono y escuchamos. Hola Alexis, ¿cómo estás? Te habla Héctor Escobar de Insumos. ¿Cómo vas? Hola Héctor, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, pues primero agradecerte pues, por todo lo que nos ha ayudado en la empresa. A pesar de que muchas de las cosas que nosotros, o que tú nos has dicho, algunas cosas las teníamos, algunas cosas de pronto no las sabíamos, hemos podido organizar como el pensamiento de la venta y hemos podido como organizarnos y sé que
pues llevamos un trabajo en conjunto que ahí vamos y que nos ha servido muchísimo, pues capacitaciones y todo lo que estamos haciendo, pues desde el punto de poder hacer, desde el punto de vista de poder acelerar la venta. Me pareció muy interesante este webinar, me pareció muy, muy interesante y nada, darte las gracias y que estamos felices contigo y esperamos pues saber cómo. Héctor, muchas gracias y créeme que estamos haciendo un trabajo súper interesante, que vamos por grandes éxitos en ventas para insumos y agradecerte la confianza. O sea, créeme que tenemos la camiseta súper puesta por cada una de las empresas con las que estamos trabajando y hay cosas ahí que seguro en el corto plazo van a dar frutos interesantes. Esto es un proceso de sembrar y cultivar y ya pronto estaremos en el momento de la cosecha. Sí. Sigue Manuel, muchas gracias. Bueno, sí como la señora de Electroalianza da un testimonial, digamos para las personas que no están en contacto contigo, mi testimonial sería que hemos iniciado un proceso que lleva 1 mes y medio, casi 2 meses y vamos en aceleración, exactamente, vamos muy bien, estamos muy contentos y mi testimonial es eso, que para las personas que no te conocen, que no conocen tu trabajo, pues damos testimonio de tu trabajo, de tu profesionalismo, de tu equipo y vamos muy bien. Gracias, Alexis. A ustedes, Manuel, créeme que en Arjona se está haciendo un trabajo súper interesante, felices de todo lo que aprendemos de ustedes, de todo lo que construimos juntos y lo que se menciona acá es, el buen trabajo en ventas tiene un buen resultado y es lo que estamos haciendo, construyendo un sistema, una estrategia, unas herramientas. Gracias, Manuel, y a todo el equipo de Jabones Arjona por la oportunidad de hacer equipo y vamos por esos cierres que son definitivamente ese propósito. Gente, súper agradecido por este espacio. Nos pasamos 3 minutos. El propósito era en 1 hora haber logrado todo el resultado. Les agradecemos en el link que se ha puesto en el chat, darnos un feedback, una retroalimentación, qué tanto nos recomendarían, temas que a ustedes les gustaría en estos espacios de webinar que estemos discutiendo, que estemos construyendo. Y nada, seguimos trabajando por mm, construir una gran comunidad de vendedores que cambiemos la dinámica de ventas de nuestras empresas y que al final logremos resultados. Feliz resto de día, feliz jueves y felices ventas.